Ok, buenos días hermanos, una vez más, aquí su amigo el pastor Carlos Gutiérrez. Estamos meditando el día de hoy en la Confesión de Fe Bautista de 1689, como lo hacemos todos los viernes a las 10 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a todos los de casa y aquellos que nos miran también por las redes sociales. Esta tarde seguiremos tocando el capítulo 8 y terminaremos el párrafo 6 y comenzaremos el 7 de la confesión de fe. Vamos a leer el párrafo 7. Dice, Cristo en la obra de mediación actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella. Aunque, por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza algunas veces se le atribuye a las escrituras a la otra persona denominada por la otra naturaleza. ¿Ok? Bendiciones, hermano Oscar, bienvenido. Amén, amén. Buenos días. La semana pasada estuvimos hablando del párrafo 6, punto número 3, donde dice, como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, y utilizamos de apoyo Apocalipsis 13:8. Y Apocalipsis 13:8 fue el texto que usamos. Y después de ahí estuvimos hablando que toda la pasión que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando decimos pasión es todo su sufrimiento, todo aquello que él soportó sobre sí mismo para darnos la salvación, nos muestra que el plan de Dios nunca va a cambiar. Más bien, cuando nosotros vemos la obediencia del Señor, lo que estamos viendo nosotros es la garantía, una garantía que recibimos nosotros de parte de Dios para que vivamos para que vivamos confiados en sus promesas, ¿ok? Déjame tomar un trago de agua. Ahora, vivimos confiados en las promesas de Dios y de garantía el Señor entrega a su Hijo, ¿verdad? Y lo que sucedió, la obediencia de Él y todo. Ahora, ¿eso qué hace? Eso da de beneficio la imputación de su justicia sobre su pueblo, nosotros. Y siempre ha sido eso por medio de la fe, hermano. La fe en las obras de Dios, la fe en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios. Eso es lo que a nosotros nos sostiene. ¿Y por qué no es en nuestras propias obras? Porque nuestras obras, primeramente, no satisfacen completamente a Dios. Y segundo, también para que no nos gloriemos. Y eso decíamos, hablábamos en Gálatas 3:11 la semana pasada, que la salvación es por gracia, es por fe y no es por obras, ¿verdad? Y que por la ley, dice Gálatas 3:11, ninguno se salvará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Usted y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y la fe en qué? En la obra de Dios. Ahora, nosotros los santos del Nuevo Testamento, junto con los del Antiguo Testamento, somos el fruto de esa promesa en Cristo Jesús. Y Gálatas 3:8 habla de eso. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Eso fue lo que estábamos viendo la semana pasada. Ahora, cuando vemos esto y meditamos, vemos la maravillosa fidelidad de Dios. Y lo repito a cada rato, hermano, porque es algo que nosotros tenemos que recordarnos todos los días. La maravillosa fidelidad de Dios. Cómo Él cumple sus promesas. Como comenzando con el sacrificio de su Hijo, el perdón de los pecados. Y todo eso no era un accidente, porque ya Dios había hablado por medio de profecías que serían cumplidas antes de la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Y que en su palabra lo que hacemos nosotros es fielmente vemos cómo se van cumpliendo hasta llegar a la venida de nuestro Señor Jesucristo y el cumplimiento de todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento. Bendición, hermano Santiago, bienvenido. Hermano Carlos, bendiciones. Amén. Todos los beneficios, hermanos, que se encuentran en el plan eterno de redención de Dios están disponibles en Cristo para beneficio nuestro, de su pueblo. Y esos beneficios estaban antes aún de la encarnación del Señor.
El simple hecho de que el Mesías, que el Señor Jesucristo, ese Mesías tan esperado, tomara la forma de un siervo, Filipenses 2:6 habla de eso, ¿ok? Esa es una grande bendición. Ahora, hasta llegar a ese momento, ¿qué sucede con las promesas del Antiguo Testamento? ¿Qué sucede con la promesa de un Salvador? Si el Señor no había venido, ¿estaban vigentes las promesas? Claro que sí. Que el Señor hasta el momento donde Él toma la forma de un ser humano, eso no anula ni mengua las promesas de Dios, hermano, porque las promesas de Dios son eternas en Cristo Jesús. Tampoco viene y quita la efectividad y los beneficios otorgados por Dios a su pueblo en las épocas pasadas, antes de la venida del Señor. No, hermanos, no lo es así. Así que también como su eficiencia tampoco va a menguar por la manera que Dios cumple su promesa. Hermano, podemos pasar problemas, estamos persecución, y eso no es que está menguando el poder salvífico del Señor, ni tampoco que sus promesas no estén sobre nosotros. No, eso no hace menguar nada, hermano. ¿Y saben por qué? Porque nadie va a recibir ni más, ni nadie va a recibir menos que lo prometido por Dios. Todos estamos cobijados bajo la misma promesa. En toda la época, todos los santos del pasado, del presente y del futuro, estamos cobijados bajo las mismas promesas. En el Antiguo Testamento encontramos la justicia de Dios por medio de la ley que muestra la necesidad de un Salvador, porque las obras del hombre son insuficientes para obtener el perdón de los pecados. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos también la justicia de Dios por medio de la gracia, ahora salvando por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que está siempre obrando a nuestro favor? La justicia de Dios en el Antiguo Testamento, por medio de la ley, que nos muestra que no podemos, no podemos hacer nada para obtener la salvación, y en el Nuevo Testamento, cuando Dios en su justicia envía y pone nuestros pecados sobre el Hijo. Así que vamos a examinar el versículo 1 Timoteo 2:5 para entender esto. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres, entre nosotros. Y se llama Jesucristo hombre. Mire cómo el apóstol Pablo detalladamente dice Jesucristo hombre, al cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pongamos mucha atención, hermano. Primeramente, ¿cuántos dioses hay? Según primera de Timoteo 2:5. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Hay un solo mediador. Y ese mediador, ¿entre quién él sirve de mediador? Entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama este mediador? Jesucristo hombre. ¿Y a qué vino este mediador? ¿Cómo él es, de qué manera él salva a este mediador? Sacrificándose a sí mismo. Y en su sacrificio, ¿qué es lo que él hace? Rescata a su pueblo. ¿Cómo sucedió eso? A un tiempo determinado por Dios. Ahora, ese versículo, ¿qué es lo que acabo de hacer yo? Se llama nivel lingüístico semático. Ok, lo que acabo yo de hacer es poner atención en las palabras, las frases, oraciones, porque todo esto junto adquiere un significado. Ok, nivel lingüístico semántico. Cada palabra, cada expresión, cada frase de la oración nos lleva a entender un significado. Y ese significado varía o puede variar según el contexto. Por eso tenemos que poner mucha atención. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Y nosotros tomando en cuenta todo esto, ¿qué es lo que está haciendo? Él habla de una manera, se llama visionario, nivel visionario. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está refiriéndose de lo que él conoce, de lo que él ha sido revelado, de un mediador específico que personalmente, ¿qué hace él? Sufre él personalmente en su cuerpo. ¿Para qué? Para entregarse.
a beneficiar al pecador. Pongámonos a pensar esto, hermano. Si hay un solo Dios, y aquí es donde las sectas se confunden, porque ellos encuentran la salvación por medio de un hombre, por medio de maneras, de rituales. No, no. Hay un solo Dios, y es lo que dice la Biblia. Quiere decir que si hay un solo Dios, existe un solo plan, porque solamente hay un soberano total. Y si este único Dios tiene un solo plan, ese plan va a tener componentes específicos para que se cumplan, porque Él ha preordenado, Él es el autor de este plan. Y en este caso, según Primera de Timoteo 2:5, ¿cuál es el componente principal para que se cumpla ese plan? La existencia o la necesidad de un mediador. En este caso, como todos sabemos, nuestro bendito Señor y Redentor Jesucristo. Y ese mediador, si es que viene de un Dios que tiene un solo plan, que es soberano, y que ese plan Él lo ha trazado de una manera que se va a cumplir, quiere decir que este mediador es efectivo en su labor. Él va a completar, porque Dios no va a dejar esto a medio camino o no, Dios va a completar. Él se ha asegurado y nos ha asegurado de que Él lo iba a completar el plan. Esa es la fidelidad de Dios. Ahora, este mediador es efectivo en su labor de intermediario, intercesor, árbitro, conciliador, negociador. Todo eso significa mediador, hermano, ¿ok? El mediador es un intermediario, es un intercesor, es un árbitro, es un conciliador que trae la paz. Él viene y fragua una paz entre dos partes. Él negocia algo. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí el Señor Jesucristo? Lo que hace es restaurar la relación entre dos partes, entre el hombre y Dios. ¿Cómo garantiza el mediador la efectividad de su gestión? ¿Cómo el Señor Jesucristo se encarga de que esto se lleve a cabo? Él se entrega a sí mismo como lo hace, como un hombre. ¿Por qué? Al entregarse como hombre, beneficia a aquellos que necesitan salvación. Y al ser Él también divino, sin pecado, perfecto, Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Su santidad, su perfección, ¿qué hace? Satisface también por medio de ese sacrificio de aquellos que están representando la ira, la justicia del otro, en este caso, Dios. Eso es lo que hace Él. Por eso Él es el Dios hombre. Él representa lo divino y Él representa al ser humano, pero sin pecado. ¿Cuándo sucede este plan? Según el texto, en el tiempo determinado que el plan señala. Por eso nosotros no podemos venir a decir o a pronosticar fechas o a querer en nosotros averiguar o estar sacando conclusiones de cuándo va a venir la segunda venida del Señor, cuándo está. Por ejemplo, ahorita estaba escuchando en línea acerca y el hermano, ay Señor, Juan Manuel estaba hablando de esto del reloj profético de Israel. Eso no está ni en la Biblia, hermano. Esa es una conclusión que han sacado ciertas personas, ni sé de dónde, sinceramente. Israel, el reloj profético de Dios. Por eso la gente viene y una idolatría es Israel, hermanos, no. Ahora, volvámonos a preguntar, ¿cómo fueron salvos los santos del Antiguo Testamento y cómo somos nosotros salvos los santos del Nuevo Testamento? ¿Hay diferentes planes? Porque si hay dos diferentes planes, quiere decir que hay un Dios que actúa de diferentes maneras. Hay dos mediadores, ¿no? ¿Verdad?
cómo nosotros y los santos del Antiguo Testamento recibimos la salvación por medio de un solo mediador. Y ese mediador fue establecido por Dios. Entonces, está establecido que solamente haya un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Ok? Ahora, el punto número 4 del párrafo 6 que dice, ¿quién es este mediador? Este mediador es diferente al Antiguo Testamento, es diferente al Nuevo Testamento y el día de hoy no. Dice aquí que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque está hablando de una efectividad en su persona, en su carácter, que no cambia, no hay fluctuación en él. Hebreos 13:8 dice eso. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hagámonos esta pregunta: ¿por qué el escritor de Hebreos declara que Jesucristo nunca cambia? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Que tenemos nosotros que entenderla. ¿Qué significa esto, hermano? Que el Señor nunca cambia. Todos sabemos, hermanos, que el tiempo, la materia y el espacio no afectan a Dios. No lo pueden afectar, no lo pueden atar, ni tampoco lo pueden contener. Dios es sobre todas las cosas. Si el tiempo, la materia y el espacio afectaran a Dios, Él fuera fluctuante también y tuviera que acomodarse a las cosas que suceden, a nuestras acciones, a lo que sucede en el mundo. Y Dios no sufre de eso. Él no está atado al tiempo, nada lo puede contener y nada lo afecta a Él. Yo le decía la semana pasada que en la palabra, por eso la Biblia dice que para Dios 1000 años es un día y un día son 1000 años. El tiempo no tiene efecto sobre él. Y esto para darnos a entender, hermano, a nosotros es como le decía yo a mi esposa, un baby talk. Está Dios hablando. ¿Por qué pone él? Porque él se rebaja a nuestro nivel y pone ejemplos para comunicar su carácter, su persona, sus planes. ¿Cómo es de bueno Dios, hermano? Observemos esto, hermano. Dios es condescendente con nosotros y utiliza, le decía yo a mi esposa, como un bebé, digamos, en un pre-kinder de 2 años. Usted le pasa un librito sencillo y usted va a ver que no tiene palabras, solo tiene imágenes. Imágenes que van formando en él una idea. Mamá, papá, el cepillo de diente, aprender. Así le decía yo a mi esposa. Y con el tiempo el niño ya va agarrando otro libro, se le va dando otro libro donde ya salen letritas básicas. Eso es lo que hace Dios. Dios viene y Él nos da a entender la magnitud de su soberanía y que el poder y su poder, hermano, es inimaginable lo poderoso y soberano que es Dios. Pero Dios utiliza ejemplos y se llaman ejemplos antropomórficos que nosotros podamos entender visualmente, y cuando escuchamos, eso hace un clic en nosotros de una idea. Pero todo eso se queda corto cuando hablamos de la magnitud de la persona de Dios, lo soberano que es Él, su poder, eso es inimaginable. Pero Dios es tan bueno, hermano, que Él se da a conocer y, no, y nos habla de esa manera. Ahora, lo que nos lleva a esto a deducir de una manera educada, ¿ok? Que las promesas de Dios no están limitadas, no son limitadas. En este caso, hablando de las promesas sobre un pueblo, a una nación, o están o van a variar tampoco, no. Si el carácter de Dios y el poder salvífico de Dios van a más allá de todo, quiere decir que su iglesia, su pueblo, su escogido, el Antiguo, el Nuevo Testamento y el día presente, somos salvos porque Él decidió salvarnos, hermano. ¿Sabe, hermano? Estábamos hablando que nosotros nos vamos a quedar siempre cortos, hermano.
siempre corto. Yo utilizo siempre esta palabra que Dios es un ser supremo. Pero si fíjense, hermano, que hasta eso se queda corto. Nosotros somos seres cambiantes. Siempre estamos fluctuando. Pero Dios es un ser aún más que supremo. Él no cambia. Él existe afuera de nuestra realidad, de nuestro tiempo, de nuestro espacio. ¿Ok? Así que nos vamos a hacer quedar siempre cortos. Y ningún ejemplo de lenguaje que nosotros utilizamos para comunicarnos puede escribir plenamente la persona de Dios. El día de mañana en la clase de los sábados vamos a estar tocando del libro del hermano R.C.S. Pro, la preexistencia de Dios, el capítulo 12. No se lo pierda, va a estar bueno eso, la preexistencia de Dios. Nosotros, hermanos, nunca vamos a llegar ni siquiera a raspar la superficie, pero al menos tenemos una idea de cómo es Él, hermano, y cómo Él se ha revelado. Es que es fiel, Él no va a mentir. Así que las promesas que encontramos en la palabra para nosotros, su pueblo reunidos en la iglesia, ese pueblo que viene de toda lengua, nación, hemos sido comprados con la misma sangre y hemos sido redimidos por su mismo amor. No hay dos planes diferentes, es solamente un plan. Nuestro Salvador, Él nunca cambia, hermano. Nuestro Salvador nunca cambia, ¿ok? Eso es un ancla que nosotros debemos de tener siempre en el corazón, hermano. Ahora vamos al párrafo 7, inciso 1. Dice Cristo. Mire cómo comienzan los hermanos de la confesión de fe, siempre refiriéndose a Él como el punto de partida de todo. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en la escritura a la persona denominada por la otra naturaleza. A nosotros vemos a Jesucristo haciendo cosas como un ser humano, pero él sigue siendo divino. Eso es lo que significa esto, hermano. Vámonos a Juan 3:13. Vámonos a Juan 3:13 y después vamos a ir a Hechos 20:28. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo y dice, el Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo, dice, sino que alguien que está en el cielo, alguien que es divino, alguien que es perfecto, porque si baja del cielo quiere decir que es perfecto, soberano, santo. Dice que él bajó y después viene, hace una pausa y dice inmediatamente, el Hijo del Hombre, dice, que está en el cielo. Está hablando de un ser humano, pero que viene del cielo y que está en el cielo. Ahora, ¿qué dice Hechos 20:28? Por tanto, mirad por todos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Y pongan mucho bien, esa iglesia dice, la cual él ganó por su propia sangre. Imagínense, hermano, el Espíritu Santo, que es divino, apacienta la iglesia del Señor, el rebaño del Señor que se encuentra en la tierra. Y esta iglesia, ¿cómo fue ganada? Por la sangre de su sacrificio. Ahí vemos nosotros como intercambiable las dos personas, pero eso no significa que Jesús deja de ser hombre en un momento y después deja de ser Dios. No,
Él continúa siendo siempre el mismo. Por eso es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿cómo nos salva Cristo siendo, cómo nos salva Cristo? ¿Siendo Dios o siendo hombre? Porque mucha gente aquí no lo tiene muy claro. Una vez más la pregunta. ¿Cómo nos salva Cristo? ¿Nos salva como Dios o nos salva como hombre? Si decimos que nos salva como hombre, estamos equivocados. ¿Oyeron? Y si decimos que nos salva como Dios, también estaremos equivocados. Cuando Cristo nos salva, Él nos salva como Cristo, el Dios hombre. No hay ninguna división, no hay ninguna división. Escuche bien. Cuando Él nos salva como el Dios hombre. No existe ninguna división en su naturaleza o persona. Él no es bipolar, pues digámoslo así. Ya. Él es uno, uno. Si ponemos mucha atención a la vida del Señor Jesús, a su ministerio, vamos a encontrar que cada naturaleza, la humana y la divina, bendiciones Ana María, hizo lo apropiado de ella. Cuando el Señor comió, Él comió como un ser humano, tenía la necesidad, cuando Él se sentó a descansar, cuando Él vino en la transfiguración. Cada persona, cada naturaleza, perdón, hace lo que es propia de ella sin que haya una separación. ¿Ok? Ninguna de las dos naturalezas, Dios, hombre, obra independientemente de la otra. ¿Ok? Eso es ilógico. Que obren dos naturalezas independientes de la persona, una persona que posee ambas naturalezas. Una cosa que yo he escuchado mucho en los debates con musulmanes es que ellos vienen de argumentos cuando el Señor Jesucristo estuvo en la cruz y murió. Entonces ellos vienen y dicen, ¿quién murió? ¿Murió el hombre o murió Dios? Dios no puede morir, porque si Dios muere, deja de ser Dios, porque Él es eterno. Y el cuerpo físico de Jesucristo sí murió porque tenía que morir, como lo hacemos tú y yo, para cargarnos nuestra deuda y completar la obra salvífica. Así es que ninguna de las dos naturalezas obra aparte de la otra. No hay confusión. Jesucristo es la misma persona en sus dos naturalezas. Por ejemplo, en su encarnación, Jesús nace como un bebé humano, pero nace por la obra milagrosa del Espíritu Santo, ¿ok? Jesucristo, y el hermano Jorge estuvo hablando de eso, que el Señor nace como un bebé, tiene necesidad de cuidado y todo, como un bebé, como usted y yo, pero Él era divino porque viene de parte de Dios. Él es Dios. Ahora, ¿cómo entendemos nosotros? Agarre usted su Biblia y leamos Lucas 1:31. Lucas 1:31. Dice, y ahora concebirás en tu vientre. Estamos hablando aquí que el ángel está hablando con María. Y ahora concebirás en tu vientre. Dice, tú vas a llevar, dice, en tu vientre. Y no solamente eso, sino que vas a dar luz a un hijo de la manera humana que todas las mujeres lo hacen. 9 meses de gestación, después va a venir el parto y llamarás su nombre Jesús.
este será grande, dice, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El significado aquí profético, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando? El nivel lingüístico, semántico. Tenemos que poner todo eso aquí para entender que aquel ser que está, aquel bebé que viene de parte de Dios, que el Espíritu Santo, que es obra, una obra maravillosa, el Espíritu Santo que es situado en el vientre de María, iba a ser un niño que iba a nacer, como todo, como usted y como yo. Y ese iba a venir a recibir el trono que Dios había prometido en el Antiguo Testamento por medio de David, su padre, en la genealogía humana. Ahora, cuando nosotros vemos eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en Cristo coexisten en una persona las dos naturalezas. Él es hombre y Dios, divina y humana, hermano. A esta doctrina se le llama la unión hipostática, ¿ok? O también se le puede conocer como completamente Dios y completamente hombre. El hermano Charles diría verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Cuando nosotros decimos 100% Dios, 100% hombre, lo que estamos haciendo es dividiendo, porque 100% más 100% son 200. No, él es completamente o verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. En una sola persona, dos naturalezas, sin mezcla ni confusión en ambas naturalezas. Ahora, ¿cómo confirmamos que Jesús es el Dios hombre? ¿Cómo confirmamos eso? Y ahí nos vamos a Mateo 1:21, hablando del nacimiento milagroso del Señor. El ángel viene y Mateo, uno de los evangelios sinópticos, Mateo está relatando lo que está sucediendo ahí. Y lo hace de esta manera para que nosotros entendamos qué es lo que está pasando, quién están haciendo, cuál es la visión, cuál es el propósito, todo para recalcarnos que Él es un hombre y es divino a la misma vez. Y darás a luz un hijo, dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, él será el mediador. ¿Cuál mediador? El Mesías que estaban esperando ellos desde el Antiguo Testamento. ¿Y es que iba a venir así? ¿Cómo iba a salvar a este su pueblo? ¿Cómo iba a salvar, a saldar la deuda de los pecados? Por medio de viviendo una vida santa en obediencia, cumpliendo la ley y entregando su vida como el cordero inmolado ante la fundación del mundo. Todo esto, dice Mateo en 1:22, aconteció para que se cumpliese lo dicho, dice, ya Dios había hablado. Por el Señor, ¿por medio de quién? Del profeta, de aquel que habla, que comunica de parte de Dios. Cuando dijo, y escucha bien lo que dice el versículo 23 del capítulo 1. He aquí, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando? Que si hay un Dios y tiene un plan y ese plan trae puntos específicos. Aquí lo declara esto. He aquí, una, una virgen concebirá los detalles. Los detalles que el profeta visionariamente estaba dando acerca de cómo iba a venir este Salvador. Iba a venir por medio de quién? De una virgen. Y eso es para identificar, para nosotros darnos la seguridad que se está cumpliendo algo. Este acto maravilloso viene de parte de Dios porque es Dios cumpliendo sus promesas. ¿En quién? En esta virgen van a ser el Salvador. Y dará a luz un hijo. No deja Dios ni nada afuera por chance. Y llamarás, aquí está la parte más importante, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire bien todo esto, hermano. El nivel lingüístico semántico. Aprender todo eso. Que cada frase, cada palabra, cada oración, de todo, viene para darnos a nosotros no, una idea. Que ese Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre. Él no cambia. Aún antes que no existiera nada, Él ya existía. La naturaleza divina de Cristo, el Hijo de Dios, hermano. Imagínese, hermano. La naturaleza divina de Cristo, el Hijo de Dios, eterno y coeterno con el Padre. ¿Por qué coeterno? Porque existe en el mismo tiempo, espacio de lo que nosotros conocemos que es Dios, el único que está fuera de todo, pero Él coexiste en la eternidad y es coeterno con aquel que es el Padre y que nosotros conocemos que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eterno. Y naturaleza humana porque tomó, según lo dice aquí Mateo, Lucas y Marcos, tomó en su cuerpo, se encarnó en un cuerpo, en su cuerpo, se encarnó un cuerpo y un alma. Era un ser viviente como usted y como yo, hermano. ¿Y por qué lo hace? Una vez más, para identificarse con aquellos que vino a salvar de qué? De sus pecados, como declara Lucas, que nacería de una virgen. Y todo esto, hermano, sabe que nunca olvidemos, hermano, que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es santo, justo y perfecto. Él es el perfecto Hijo de Dios, el único. Apocalipsis dice que es quien es el único que es digno de abrir los sellos, dice. No había nadie, y lloraba aquel y hasta que se apareció, dice, aquel cordero inmolado, dice. El único que es digno de abrir los sellos. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre, que humanamente fue obediente hasta la cruz y muerte de cruz, diría Pablo, porque su sufrimiento y el derramamiento de su sangre traería la salvación. Así que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Él nunca va a cambiar. Habla de estabilidad, habla de seguridad, habla de fidelidad, habla de nosotros podemos confiar. Ahora Pablo viene y le dice al joven pastor Timoteo, le dice en 1 Timoteo 3:15, para que, si tardo, dice, y escuchen bien, hermano, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente, perdón, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente dice, grande es el misterio de la piedad. Dice, y no hay manera, dice, de razonar, dice, ese misterio no es que no existía, sino que algo que estaba tapado. A ver, ¿dónde está? Se me perdió. Tengo un pañuelo. Usted no puede ver lo que hay debajo, pero hay algo, ¿verdad? Entonces, misterio es cuando se va destapando. ¿Y qué hay? Un lapicero abajo. En el plan de Dios, Dios ya había hablado por medio de los profetas de la venida de un mediador por la necesidad que tenemos los hombres de ser salvos que nuestros pecados. Ahora, la cosa es que no se había revelado en su totalidad quién era. Por eso viene Pablo, le dice a Timoteo, Timoteo le dice, joven muchacho, le dice, y también nos dice a nosotros, hermano, por si acaso me tardo, dice, por si no llego y estoy yo ahí presente, dice, necesitas entender cómo tú debes conducirte en la casa de Dios, dice, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, dice. E indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio? Dios, dice, fue revelado. ¿Para qué? ¿Y cómo se revela? Para salvarnos. ¿Y cómo se revela? En carne, por medio de aquel bebé que nació en aquel pesebre por medio de la Virgen María.
Dios fue manifestado, dice, en carne, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este era parte de un himno, ¿oyó? Que la iglesia cantaba. Una vez más, ¿se acuerdan cómo Dios es condescendente con nosotros y viene y utiliza un lenguaje antropomórfico como un bebé? Él viene a hablarnos para que entendamos la iglesia, para memorizar las verdades doctrinales. Lo que hacía era por medio de cánticos, por medio de himnos que alabaran la persona de Cristo, la obra de redención, lo que había sucedido, y ellos se lo grabaran en su corazón. Por eso es que la alabanza es bien importante. La semana pasada, no sé si ustedes se acuerdan que estábamos hablando que Dios había, por medio de ceremonias, los sacrificios, la alabanza, la oración, todo eso, estaba formando una idea correcta de sus deseos, de su voluntad hacia sus criaturas. Por eso es que la alabanza nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que ser una alabanza no antropomórfica que nos exalte a nosotros, sino que sea teomórfica, que exalte a Dios y a Cristo y su obra redentora. Y viene el ejemplo grande aquí, dice, Dios fue manifestado en carne, dice. Pero ¿fue Dios a como lo conocemos nosotros? ¿O fue Jesús? Quiere decir que es el mismo, ¿verdad? El Dios hombre. Dios fue manifestado en carne, dice. Él vino a reencarnarse en un bebé, dice. Justificado en el Espíritu, dice. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué significa todo esto? Dios fue manifestado en carne, dice. Fue condescendiente con aquellos que tenía que salvar. Vino a tomar la misma forma de aquellos que que necesitábamos la salvación. ¿Y cómo lo hace? Tomando la forma de nosotros viviendo. Y el hermano Santiago hablaba ahí en Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa, dice, que no entienda, que no haya sufrido lo mismo. En su carne él lo pasó todo. El Dios hombre pasó todo. Justificado en el Espíritu. Esta palabra justificado en el Espíritu quiere decir que reivindicado. ¿Se acuerdan cómo fue la muerte del Señor Jesús? Él fue acusado injustamente. Fue llevado a un juicio injustamente y fue sentenciado injustamente ¿a qué? A morir como un pecador. Viene que hace la justicia en el Espíritu. ¿Qué es lo que hace Dios? Viene Él, quita esos juicios, esa injusticia que había sido cometida sobre Jesús, porque Él no iba a resucitar como nosotros, no nos va a resucitar, hermano, si morimos en pecado, si hemos negado a Cristo, si hemos cometido cualquier tipo de pecado y morimos sin Cristo. Él no nos va a resucitar, hermanos, para vida eterna, porque merecemos recibir, pero Cristo no merecía nada. Entonces, ¿qué dice? Justificado en el Espíritu, reivindicado por Dios. ¿Y cómo sucede eso? Por medio de la resurrección. Fue resucitado, Jesús confió en el Padre que por medio del Espíritu Santo lo iba a resucitar. Ahí vemos envuelta nosotros la obra de la Santísima Trinidad en el plan de redención. Visto de los ángeles, dice. Cuando dice visto de los ángeles es que ellos están de, de espectadores, como un estadio. Espera que algo pasó aquí. Los ángeles están como espectadores en un estadio, están viendo. Y viene el equipo favorito de todo el estadio, mete un gol, ¿qué hacen todos? Se levantan a celebrar. Visto de los ángeles, dice.
al ser justificado Cristo, al ser sido declarado justo, santo, sin culpa, y por medio de la resurrección, dice que los ángeles estaban viendo, dice, ellos anonadados, wow, se levantó. Ahora, eso es lo que es predicado a quién, a los gentiles. ¿Qué es lo que nosotros predicamos? No, mire, hermano, que mi testimonio, que mire, yo era asesino y que esto, y que yo, que usted tiene que ser. No, no. Nosotros vamos a predicar, vamos a pregonar la obra de Dios, la obra de Dios, lo que Dios hizo por nosotros. Creído en el mundo, dice. Ahora, cuando hablamos de creído en el mundo, ¿cómo es que el mundo llega a creer? Por medio de la predicación, por medio de la obra del Espíritu Santo, que aplica la obra de Él, su resurrección, su muerte y resurrección, la aplica en el corazón del pecador para que el mundo crea. ¿Y qué dice al final? Recibido arriba en gloria. Lo que hemos estado aprendiendo en la confesión de fe. Él es nuestro mediador y Él está sentado. Él vuelve a tomar el lugar de honor en el trono a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que está haciendo Él? Él es nuestro mediador eterno. Qué bonito, ¿verdad? Como el apóstol Pablo viene y le dice, pero ¿por qué le dice todo esto? Sí, Timoteo, ¿por qué? Tú necesitas entender esto. ¿Por qué? Para que te sepas conducir en la casa de Dios, dice. Todo eso tiene un propósito. Conducirnos cómo nosotros caminamos, cómo nos comportamos en la casa de Dios, que es la iglesia. Dice, Él es el punto de reunión de todos los redimidos. ¿Y dónde nos reunimos nosotros? Cuando hablamos de la casa de Dios, ¿es un templo físico, un edificio, una bodega, donde sea? No, ¿verdad? Todos nosotros nos reunimos en todas las edades, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el día de hoy, en el futuro, vamos a ser reunidos ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro lugar de reunión. Y esa iglesia del Dios es viviente, columna y baluarte de la verdad, dice, defensora de la verdad, dice. Por eso es que la iglesia, hermano, y nosotros tenemos que valorar mucho, tenemos que ¿cómo se dice? Entregar, hermano, la iglesia. Porque la iglesia es donde es el depósito, donde indiscutiblemente, dice, se han depositado y se trae beneficio a quién? A todos que hemos recibido y entendemos el ministerio de la piedad. ¿Ok? Mire cómo esto va, todo siempre va de la mano. Y todo va siempre de la mano señalándonos a dónde. En Cristo Jesús. Pueden abrir su micrófono, hermano. Próxima semana. No quise comenzar el 8 porque quiero que ustedes absorban esto, hermano. Porque eso nos va a ayudar a entender el capítulo 8. Todos esos beneficios, toda la mediación vienen por la obra de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de él, dice el capítulo el párrafo 8, el capítulo 8 dice, a todos aquellos que quienes Cristo ha obtenido, le ha dado ¿qué? La redención eterna, cierta y eficazmente la aplica y comunica la misma, dice, nosotros los beneficiados, dice. Próxima semana vamos a estar hablando de eso, ¿ok? Puede abrir su micrófono, hermano. Sí. ¿Qué pasó acá? Ana María tiene un juego. Sí, Ana María tiene abierto algo aquí. Ana María está Poker Game. No sé cómo salir esto. Bueno, Tiene que quitar. oh, Ana María, por favor, ¿puedes quitar eso? Ok, bueno. Quién sabe, cuidado de accidente, se lo metió a la bolsa porque estaba en el trabajo, parece.
Ok, hermanos, no sé si ustedes desean decir algo. A ver, quiero ver. No se puede. Ok, gloria a Dios. Amén, hermano. Pueden abrir su micrófono. No sé si desean decir algo, agregar algo, o dije algo que no está bien, hermanos, o desean contribuir a algo referente a lo que hemos estado hablando. Va a ser de mucha bendición. Y también a ustedes que nos están viendo en las redes sociales, si eh, desean hacer una pregunta o tienen alguna inquietud o algo no quedó claro, déjenos un mensaje, hermano, y se lo vamos a responder. Denos un poquito de tiempo, tenga paciencia acá con nosotros, ¿ok, hermano? Bueno, no hay nadie. No sé si es que no entendieron o están con la boca abierta o están molestos. Pero si no hay nadie, la hermana Luz quiere decir algo, levantó su manita. Adelante, hermana Luz. Pastor, bendiciones. Yo como siempre, pues agradeciendo por su tiempo y por estos estudios para mí tan importantes. Muchas gracias por todo. No, ya saben, soy bien lenta para aprender, pero sí, siempre agradecida por estas clases. Gracias, Pastor. No, no, no. Bendiciones a todos. Le encargo a Jackie en oración, Pastor. Ok, Voy a ir a verla ahorita. ok, amén. Vamos a orar por Jackie Gracias. también, gracias. Gracias, Por me dar- retiro. Amén, hermana. Hermanos, ¿saben una cosa? Gloria a Dios que la hermana Luz dice eso, pero la gloria se la tiene que llevar el Señor siempre, hermano. Nosotros todos somos siervos inútiles que solamente estamos haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Y sinceramente, mi deseo, yo sé que el deseo del pastor Ronnie y nuestro hermano el diácono Jorge cuando dan las clases es que usted sea bendecido, que usted reciba eso, pero también oramos para que pongas por obra lo que está aprendiendo. Amén, hermanos. No sé si hay algún otro comentario o si no vamos a orar. Yo, hermano Oh, hermano Carlitos, Santiago, bendiciones. sí, hermano, sí, la verdad que nos quedamos con la boca abierta siempre, Señor. En realidad, como el Señor, planeó todo y de la manera, como decías, que sobrepasa todo entendimiento, hermano, como se hizo el plan de redención, ¿no? A través de su Hijo, a hacerlo nacer de una virgen y tomar forma de siervo, así como siendo Dios. Y cuando decías eso, hermano, del, bueno, como esta parte de Romanos 8, o sea, él tuvo que, o sea, estabas hablando de completamente Dios y completamente hombre, pues en esa condición a alguien tenían que crucificar, alguien tenía que derramar su sangre, ¿no es cierto? Y o esa fue la forma como se tenía que hacer el sacrificio, porque decía que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados y todo eso. Y me acordaba, hermano, en Romano, que siempre me gustan estos versículos de Romanos que hablan en el capítulo 8. En la versión nueva, nueva versión internacional, dice, ¿no? Por lo tanto, dice, lo voy a leer del 1 al 3. Por lo tanto, dice, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Para todos los que hemos recibido, hemos creído en el Señor, ya no hay ninguna condenación. Esta es la gran promesa que tenemos Amén. y que el Señor hizo a través de su Hijo, ¿no? Ya que estamos hablando de Él. Y dice, pues por medio de Él, la ley, pues está hablando de Jesús, por medio de Él, la ley del Espíritu de vida, ¿no? En la Reina Valera dice, o dice por medio, Porque no, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me sí, ha exacto, porque la ley del Espíritu de vida ahí está completo, hermano, que es en Cristo Jesús, ¿no? Porque esta parte de acá, vida mediante el Espíritu es el que viene y te convence de que somos pecadores y eso, y es por eso que ha puesto esa convicción a todos los que hemos experimentado la salvación y nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Porque eso es lo que hacía la ley, te condenaba. No es que sea mala la ley, sino que nos hacía conscientes de lo que estaba mal
Por eso es buena y por eso también es que tenemos que entender de que de un principio no hay justo ni un uno, dice Romanos, siguiendo con Romanos. O sea, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se descarriaron, y etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay ni siquiera uno, dos veces dice lo mismo. Y dice el 3 es que lo que en efecto dice, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa de nosotros, ¿no? Anuló su poder. Amén. O sea, no podíamos cumplir la ley, eso es lo que está diciendo. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición, ahí está lo que hablabas, hermano, verdaderamente, hombre, en condición semejante a nuestra condición pecadora. No estoy diciendo que Jesús era pecador, sino que está en la condición humana, se está refiriendo, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado, y así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, ¿no? ¿Para qué? Para que se cumpliese el requisito a fin de que las justas demandas de la ley se cumpliesen en nosotros, que no vivimos ya según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y es a través de nuestro Señor que todo esto que estás hablando, hermano, como mediador, realmente se cumple toda justicia a través de su muerte, el que, bueno, y nosotros nos debemos sentir, hermanos, no sé si decir privilegiados, inmerecidos, sí, hay que reconocerlo siempre, pero privilegiado el tiempo porque Él nos hizo, porque creímos a través del trabajo del Espíritu Santo, creímos y lo recibimos, ¿no? Y de ahí que también no solamente hasta ahí, sino considerar a nuestro Señor Jesucristo, el señorío de Cristo como nuestro Señor. Que Él nos ayude, hermano, en todo esto, porque hay mucha teología que a veces no lo entendemos, teología básica, pero no es fácil, hermano, pero hay que tratar de aprenderla y eso es lo que estás enseñando, hermano, y es de vital importancia para todos nosotros, ¿no? Amén. Yo lo Amén. quería decir, hermano, eso, y gracias, hermano. No, El no, la Señor te gloria es para el bendiga. Señor, hermano Santiago. Sí, ¿Sabes sí, yo una lo cosa, sé. hermano? Algo que yo he aprendido en la Biblia Ujú. y también lo he aprendido de hombres, leyendo libros de hombres muy buenos escritores. Yo soy malo para los nombres, hermano. Es que el amor de Dios, hermano, Él puede comprometer su amor, pero Ajá. nunca va a comprometer su justicia. Ujú. Por eso es que Jesucristo murió. Y cuando digo comprometer su amor, no quiere decir que Dios deja de amar, no. Y un ejemplo de esto es Romanos 9:13, donde dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esaú no fue destruido, Dios no dejó de amar, sino que él lo quiso menos. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, hermano, cuando Sí, hablamos de la justicia de Dios, eso fue lo que llevó al Señor Jesucristo a esa cruz. Ese, exacto. el amor, Dios ama y especialmente cuando Él escoge a un pueblo que Él ama en su Hijo. Por eso Él es serio. Es serio cuando acerca de la salvación en Cristo Jesús, que solamente por Él podemos ser salvos. Y Él hace llover sobre buenos y malos, pero su amor es minimizado. Hay una palabra que no recuerdo en este momento. En los demás, su gracia común está siempre, pero su amor, donde Él derrama, donde Él concentra todo su esfuerzo, es en el pueblo que su Hijo ganó. Amén, hermano. Hablamos de la Pero justicia de Dios, hermano. no es igual el humor, como decía, Arcis Pro hacía eso, decía eso. A mí siempre me llamó la atención hace muchos años cuando escuché en un CD preguntas. Yo no puedo entender cómo la gente dice no, Dios nos ama pero en el único que tuvo complacencia Dios fue en su Hijo cuando testimonialmente después del bautismo, cuando Él se levantó, se abrieron los cielos. Y de esa manera, hermano, cuando dice, cuando aún un pecador se arrepiente, ¿qué cosa hay? Hay fiesta en los cielos. Sí, No sé si decirlo análogamente, hermano, pero los ángeles y Dios se alegran, dicen
Está hablando en Lucas, cuando habla del hijo pródigo, cuando habla de la moneda perdida, de la oveja perdida, habla al final. Esa es Que hay fiesta. esa es una forma antropomórfica de Así es. mostrar a Dios complacido en la obra de su Hijo. Amén, hermano. Sí, Y eso nos ha endosado esa justicia de Dios porque no termina ahí con el amor nada más, porque eso es una falacia, hermano, y engañar a la gente. Y encima de eso que siempre nosotros estudiamos, hermano, está si Él es santo, santo, santo. Él es amor y es justicia. Entonces, sería pues contraproducente decir que no más que el amor. Hasta los proverbios dice, hermano, dice que el amigo, como dice, mejor es el amigo que hiere que el Salmo enemigo que 27, ves. 6. O sea, así es, hermano. Sí. ¿Saben una cosa, hermanos? Miren, Ajá, Isaías 53, 11, cuando hablamos que en los cielos hay fiesta cuando se arrepiente un pecador, dice, miren lo que ajá, dice Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará, dice, satisfecho. satisfecho, dice. Así es el único que pudo satisfacer la justicia quebrantada, hermano, por el primer hombre, que fue Adán, que fue nuestro, como dice, representante federal, hermano. Nuestro representante federal, Sí, buenísimo. hermano. El que nos Sí, sí, representa a todos, uno representa a todos, como a Adán caímos todos por medio de aquel, nuestro representante federal, todos somos salvos en él. Y cuando esas son maneras antropomórficas, hermano, una vez más, hermano Santiago, ujú, bien estas palabras, todos los ejemplos que Dios nos lanza por medio de efectos visuales y palabras entendibles a nosotros, es la manera condescendiente de Dios de comunicarnos una verdad que es absoluta, pero que todavía no abarca en sí quién es Dios. Visto a los ángeles, gozosos, predicado a los gentiles, justificado. Todas esas son las maneras en que visualmente y por medio de himnos, la iglesia lo que hacía era, mire, llenarse, llenarse. mire, claro. Y si lo queremos graficar, hermano, mira, yo Ajá, he agarrado Isaías 53, pero en la nueva versión internacional, ajá, ¿cómo dice? dice, hermano, mira, lo voy a leer desde el 3, ¿no? Déjeme buscarlo aquí, nueva Es, versión es, cin- es internacional. 53, Isaías 53, a partir del 3, es bien gráfico, hermano, lo que dice acá. Eh, eh, lo ilustra de esta manera, 53.3, en la nueva versión internacional. Él dice que ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, hermano. Cuando uno dice golpeado, ¿cómo es? Podemos ir a la palabra, hermano, en Lucas, habla de que a él le pusieron la corona de espinas, le taparon los ojos, lo cacheteaban y le tiraban puñetes y le decían, si eres el hijo, eres profeta, eres el rey de los judíos, adivina quién te pegó. Fue burlado, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para él sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. En Hebreos habla que él dice que despreció el oprobio, la burla. Él fue colgado, hermano, públicamente, casi desnudo, algo que era ¿cómo se Humillante, dice? completamente humillante, hermano. Una humillación, una degradación ahí en el pueblo ¿cómo se llama? De Israel. O, ciertamente él cargó con perdón, el 4, él fue traspasado por nuestras rebeliones. O sea, cuando habla de traspaso me hace acordar, hermano, a él todo lo descagaron, lo azotaron, lo disfiguraron, molido por nuestras iniquidades. Literalmente es así, sobre él recayó el castigo, precio de todas nuestras
de iniquidades de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores, y ni siquiera abrió su boca. Y ya llegando al 11, después de su sufrimiento, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Hermano, más gráfico que eso, pues creo que a veces lo podemos leer así, muy, pero si nos detenemos cada parte, hermano, y buscamos, porque cada parte, hermano, tiene referencia paralela de lo que hicieron en los evangelios. Amén. No, hermano, es ¿Sabe, tremendo. hermano, que todo esto, si usted mira bien, Ajá, nuestro Salvador venció en debilidad? Va de ajá, la mano con su nacimiento como un bebé. Si él venció en debilidad, en su segunda venida, cuando él venga con todo el poder y la gloria y la majestad que él tiene, que él es, hermano, nada ni nadie lo va a poder, se va a poder oponer a él. Esa es la idea que nos está sembrando el Señor en nosotros. ajá. Mi Salvador venció sin debilidad, sin debilidad. Fue más fuerte que la muerte, fue más fuerte que el pecado y la consecuencia de la muerte. Si Él venció en debilidad al mundo, ¿cómo será cuando Él venga en su segunda venida, que viene ya como aquel rey a juzgar? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, todas esas ideas son para plantar en nosotros, ¿qué cosa? Fidelidad, seguridad, paz, confianza, gozo, y para que nosotros en él, como estábamos leyendo ayer, ¿se acuerdan lo que estábamos leyendo Apocalipsis? ¿Qué cosa? Que crezca, que nos aferremos a eso y que resistamos. Así es. Amén. Gloria a Dios. Hermano Carlos, tú crees que al momento que tengamos ese encuentro, va a ser un encuentro, pienso, voy a decir esta palabra, a ver si estoy bien o no, traumático? No ¿Por qué? traumático, no traumático en el punto como que es una mala experiencia, pero yo creo que esto va a ser la No, no, reacción de todos no, nosotros. Mira, hermano, sí. Oh, sino que porque todavía este cuerpo está esperando redención. Lo que estoy queriendo decir es que en ¿cómo se dice? En conscientemente vamos a mirar realmente lo que ante la santidad de lo que Dios, porque Dios nos va a glorificar, pero yo creo que nos vamos a dar cuenta propia de lo que realmente quedó por redimir, o no, no sé. eh, Pienso, hermano. cuando tengamos ese encuentro con el Señor, hermano, vamos a hacer el momento de la glorificación, vamos a ser Sí, transformados. Entonces, ok, todo lo que nos causa temor, miedo, el pecado, la culpabilidad, todo eso queda atrás. Entonces, se disipa. cuando nos reunamos con Él, cuando Él venga, mire, solo va a ser asombro de ver la belleza de Él. Ok, Ahí no nos vamos a fijar en los mares de cristal, no nos vamos a fijar en nada, hermano, ni nos vamos a acordar del pasado doloroso, nada. Porque solamente con verlo a él, mm, eso va a ser más que suficiente para cualquier llenar. cosa se disipará, ¿no, hermano? O sea, Va a ser algo, no, algo precioso, algo hermano. otro, ya, sí, hermano. Eh, Ok, mi brother, amén, hermano. eh, No sé si usted toda la tiene gloria sea para el una Señor. pregunta, si no, para orar ya. Vamos a orar por Jackie. Estamos siguiendo orando. El hermano Manuel les manda a decir a todos saludos. Gracias por sus oraciones. Y está mejorando ya su pie. Es un proceso donde el Señor le está mostrando a él Él está mostrando también control propio, hermano, algo que necesitamos nosotros. Y hermano, ¿saben una cosa? Todas las cosas son necesarias para nuestro crecimiento, aún los problemas y situaciones nos ayudan a pegarnos Así más es. a Dios, amén. Mi hermana Luz pidió por oración por Jackie, su hija. Vamos a orar por ella y también vamos a orar en general por todos aquellos que hay necesidades
dentro de la iglesia y también los hermanos que están en las redes sociales. Vamos a darle gracias a Dios si me acompaña, hermanos. Hermano Carlos, Sí, hermano. te pido por la mamá de esta hermana, Ok. Teresa se llama, de la que él Teresa. está viendo al hospital y ya está ahora ya está ¿cómo se llama? En Hospice. el hospice, ya. Sí. Y Está que en bueno, convalecencia. hemos predicado la palabra y todo eso, pero hermano, yo deseo que siempre, Amén. que ella, que haya habido esa convicción en el corazón de ella, ¿no? Amén. Amén. Que Dios haga lo que tiene que hacer ahí, que Amén, hermano. eso es lo que Amén. vamos a orar y por la familia. Bueno, hermano Carlos, Ya son creyentes, hermano. Oh, sí, los hijos. Ok, ok. Bueno, vamos a orar entonces. hermano Carlos. Sí, hermano Oscar, No, no quería orar que pido oración, mejor dicho, pues por mi hermano Carlos Carlos y Luisa, sí, sí. Carlos y Luisa. Amén. Ya te expliqué cuál es el problema gravísimo que tienen. Sí, amén, amén. Sí, vamos a orar por ellos. Si me acompaña, hermano, o sea, y si a usted no, ¿cómo decirlo? Si no nos dice y vamos a orar siempre por usted, yo sé que todos tenemos situaciones que estamos pasando, hermano, ¿ok? Antes de todo, Señor bendito, tú que eres tan poderoso, Señor bendito, y que eres soberano sobre todas las cosas y que conoces todas las cosas, Señor. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Delante de ti no hay nada escondido, Señor, y sabemos que podemos venir confiadamente, Señor, a pedirte perdón y también fortaleza, Señor, y sabiduría, Señor, para lidiar con las situaciones que pasamos, Señor. Eh, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Hay situaciones, Señor, en este momento que están pasando hermanos, Señor, y que han pedido oración. Nuestra hermana Luz pidió por su hija Jackie, Señor. Tú conoces la condición que está pasando, la necesidad que hay ahí, Señor, bendito. En Jackie, Señor, Rogelio Junior, Rogelio, Señor, y también por la hermana Luz. Señor bendito, obra, Señor, en esa familia, Señor. Obra, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. También obra en Teresa, Señor. Y pon gracia en el hermano Santiago que ha estado viviendo a visitar, Señor, esta mujer, Señor, en el lugar de convalecencia, Señor, ya está un poco más grave de salud, Señor. Pon las palabras, Señor, correctas en los labios de nuestro hermano Santiago, en tu Hijo, y toca su corazón, Señor, que ten misericordia de ella, Padre, y fortalece a la familia también en estos momentos que están pasando, Señor. Hay una necesidad tan grande también, Señor, en la familia de Berrío, Señor, donde Carlos y Luisa están enfermos los dos. La enfermedad ha avanzado más, Señor bendito. Ten misericordia, Señor, de esta pareja, Señor. Fortalece a la familia, Señor, y Señor, tráelo a la luz, Señor, a la salvación, Señor, en Cristo Jesús, Señor. Ten misericordia de ellos. Y también sigue fortaleciendo a tu hermano Manuel, Señor, con esta condición de su pie, Señor, que se mejore, Padre. Y mientras espera, Señor, sigue ministrando en él esa paz y fortaleza, Señor, y moldeando su carácter, Señor bendito. También, Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, Señor, que tú conoces la necesidad que tenemos en el corazón. Obra, Señor bendito, en nosotros, Señor, y en nuestras familias que no te conocen, Señor bendito, en las necesidades, Señor, que hay ahora, que han surgido, Señor, desde hace un tiempo en adelante. Señor, que hay mucho pueblo tuyo sufriendo, Señor, con esta situación legal, Señor. Ten misericordia, Señor bendito. Y abre, Señor, oportunidades, Señor. Abre puertas, Señor bendito, para que tus hijos, tu pueblo, Señor, encuentren un refrigerio, Señor, una opción, Señor, de estar, Señor, establemente, Señor bendito. Señor, tú nos mandas que oremos por todos los que están sobre nosotros, los gobernantes, y oramos, Señor, por este país, Señor, los líderes de este país, Señor, sin importar de partidos políticos, Señor, de creencias, Señor, oramos por ellos, Señor. Sabemos que tú eres el que pone y quita, Señor, reyes, Señor, y líderes políticos, Señor, y Señor, dale sabiduría, Señor. Dale sabiduría, Señor bendito, que hagan las cosas correctas, Señor, de una manera correcta, Señor.
y que no sea por odio, no sea, Señor, por revancha, Señor. Dale, Señor, sabiduría, Señor bendito, para saber gobernar, Señor. Y tu palabra nos dice que oremos por ellos para que tengamos paz nosotros, Señor. Esto que está pasando está trayendo mucho, mucho dolor, Señor. Por eso oramos por ellos, Padre, que tengas misericordia de ellos, Señor, y que abra sus corazones, Señor, a ser, Señor, un poco, Señor, flexible, Señor, y saber hacer las cosas correctamente, Señor. Gracias te amo, Señor, por nuestros hermanos que están en las redes sociales. Sus necesidades están delante de ti, Señor. También, Señor, tú los conoces, Señor, a ellos, Padre. Glorifica tu nombre sobre ellos, Padre. Te doy gracias por mi hermano Michael, Señor, que ha estado con nosotros, Señor. Guárdalo, Señor, a este varón, Señor. Que el deseo de su corazón de encontrar una congregación, Señor, donde se predique la palabra, donde él vive, Señor, se cumpla, Señor bendito. Ese anhelo, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Que lo lleve a él, Señor, a un lugar donde él se pueda ser alimentado, Señor, con tu palabra. Y mientras tanto, fortalécelo, Señor, a él, Señor. Que sepa esperar, Señor. Que sepa, Señor bendito, a no menguar, Señor, en la fe, Señor. Guarda su corazón, Padre. En el nombre de Jesús también oramos por el regreso del pastor Ronnie y su familia que vienen en el freeway. Cuídalos, Padre, en ese camino, Señor. Tráelos con bien, Señor. Y los asuntos que estaban viendo allá, su mamá, Señor, que estaba enferma, Padre, está delante de ti, Señor. La gloria te la damos a ti y te damos gracias por todo lo bueno que eres con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, hermanos, estamos despedidos. Amén, amén. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermano. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Sí, nos vemos mañana, hermanos, a las 7 en el hogar del hermano